Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con Resurrección Solitaria. Continuando con la historia, el amigo más cuerdo del prota se encontraba entrando al portal acabando con la primera persona que se cruzó en su camino, mientras que los demás se encontraban impactados por lo que estaban viendo. Seok se encontraba acabando con todos los que intentaban acercarse al portal, mientras que el líder del gremio se encontraba preguntando si acaso eran Jun Seok. Se preguntaba si acaso él lo había traicionado, pero ¿desde cuándo? Además, todo eso era un completo desastre, pero todavía había una forma de salir de todo eso. Por supuesto, puede haber una forma, mientras veía a sus subordinados siendo acabados. Por un lado estaban los lobos invisibles que los estaban devorando, y por otro estaban aquellos dos despertados que se encontraban masacrando a todos los que se cruzaban en su camino. Enojado, el hombre comenzaba a pensar en una forma para salir de esa situación. Aún así llegó a una clara conclusión, ya que todo estaba pasando, entonces era momento de utilizar el último recurso. En eso vemos como el prota había atravesado con su espada el rostro de una persona y estaba acabando con este. Afirmaba que no había fin. Además, esa gente eran como las cucarachas, se estaba volviendo bastante molesto, pero en eso las llamas de una persona terminó llamando la atención del prota. El líder del gremio se lanzó a toda velocidad a atacar al prota prendido en llamas, afirmando que de todos modos ya todo se había terminado y al menos se lo llevaría consigo. El hombre, mientras venía prendido en llamas, utilizaba la habilidad duplicado. Las llamas rápidamente alcanzaron el cuerpo del prota y en ese momento una enorme explosión ocurrió en el campo. Las personas que estaban observándolo y algunos que quedaron atrapados entre las llamas no se lo podían creer porque ellos también tenían que sufrir ese dolor. El líder del gremio, que se encontraba relativamente intacto, comenzaba a pensar que es una habilidad que ponía en peligro incluso su propia vida por su poder explosivo. Pero aún así, él también, aunque en ese momento quedó sorprendido. Entre las llamas, una mano comenzaba a salir hasta que terminó tomándolo del rostro. El prota también se encontraba en un estado igual al líder del gremio. El hombre no comprendía qué era lo que estaba pasando, pero el prota, que todavía se encontraba prendido en llamas, le preguntaba si acaso con solamente eso se estaba quejando, afirmando que eso solamente estaba tibio, y llamando al estúpido mientras le daba una fuerte patada en el estómago. El líder del gremio comenzó a sangrar en ese momento y al mismo tiempo comenzó a romper parte del suelo del cual había impactado hasta terminar chocando contra el cadáver de uno de los monstruos. El líder del gremio en ese momento estaba bastante mal herido y el prota simplemente lo observó y le dijo que se quedara allí y observara la situación, ya que él sería el último en la fila. Y no podía dejarlo ir tan fácilmente después de lo que le había hecho. Tenía que observar cómo morían todos sus seguidores. El hombre desde ese punto observaba cómo el prota y su compañero e incluso los monstruos los estaban acabando absolutamente todos. Al ver eso, el hombre pensaba que era el final, pensaba que todo se había terminado, todo por culpa de un solo tipo que se metió donde no lo llamaron. El hombre comenzaba a reír a carcajadas, había perdido la cabeza en ese momento ya que lo único que hacía era reír constantemente. Un rato después, todas las personas que se encontraban en el interior de aquella mazmorra terminaron perdiendo la vida, incluso los monstruos que había atraído el prota también fueron eliminados. Al final, el líder del gremio era el único que quedaba, y al observar al prota y a Yuseok no paraba de reír. Yuseok, llamando al prota hermano, le dijo que ese tipo todavía seguía riendo. El prota dijo que lo tenía que dejar tranquilo, ya que parece que estaba teniendo un buen sueño. El líder del gremio pensaba que ya todo se había acabado, todo se había terminado, aunque justo en ese momento se detuvo a pensar a qué se refería con acabado. ¿Quién? ¿Él? Pero si las cosas eran así, realmente no podía dejar que continuara de esa forma. El prota lo observó en ese momento mientras que el líder del gremio, comenzando a llorar, afirmaba que no podía morir de esa forma. El que es considerado un hijo ilegítimo, un hijo nacido fuera de un matrimonio, un bastardo, un hijo de otra madre, es un completo extraño. Sus hermanos, que eran más ajenos que nadie, lo ignoraron por completo, mientras se metía en peleas en lugares que nunca había deseado y siempre trataba de controlarse. Su padre, al ver la situación por la que estaba pasando, parece que terminó compadeciéndose de él y comenzó a apoyarlo sin escatimar en gastos. Pero eso simplemente se convirtió en un motivo para que ellos lo atacaran. Y un día el mundo cambió y había comenzado el tutorial. Aparecieron los despertados y las mazmorras y el mundo volvió a los lógicos poderes primordiales. El chico continuaba relatando que en ese momento él lo presintió, era una oportunidad para cambiar las cosas. Pero en ese momento, mientras contaba la historia, se dio cuenta de algo: su cabeza había sido separada de su cuerpo. El prota lo decapitó en ese preciso momento. Comenzó a preguntar por qué los villanos suelen tener la lengua tan larga. Yuseok le dijo al prota que de todos modos eran sus últimas palabras, al menos no podría haberlas escuchado hasta el final. El prota le dijo que no, o por qué debería de hacerlo. El prota le dijo a su compañero que en fin lo había hecho bastante bien, y no era ni siquiera su problema. Yuseok le dijo al prota que qué tal había estado, al menos había sido divertido. Y le preguntó al prota que entonces qué tal, cómo se sentía después de la larga venganza. Viendo todo lo que estaba delante de ellos, el prota comenzaba a pensar afirmando que no estaba seguro.
Su compañero le dijo que se decía que al final la venganza es vacía, preguntándole al prota si acaso no es así. El prota le dijo que vacío nada, pues había matado a los que debían de morir. Y si tuviera que compararlo, es como sacar de golpe un gran tapón de cerilla del oído. Aunque no era algo espectacular, se sentía bastante liberador, o eso era lo que él quería creer. El compañero del prota le pidió que por favor no hablara de esa forma, ya que no tenía que hacer comparaciones de esa manera. Mientras comenzaba a caminar hacia los cadáveres, el prota le preguntaba a su amigo que entonces qué iban a hacer con los objetos que habían dejado esos tipos. ¿Acaso los iban a vender y los dividirían entre ellos? Yuseok le dijo al prota que él no lo iba a necesitar, ya que no le faltaba dinero. El prota le preguntó si acaso hablaba en serio, aún así no estaba interesado. El prota comenzó a pensar en el dinero y que hasta ahora no se había obsesionado demasiado con ello. Había ganado suficiente solamente con las recompensas de las mazmorras para así no sentirse insatisfecho. Pero esa vez se había dado cuenta de algo. Con la cantidad de dinero adecuado y su propia fuerza no podría protegerlo todo. Así que debía de comenzar a acumular dinero a toda costa y crear su propio poder. Un rato después, para la noche de ese mismo día, el prota y su compañero habían despejado completamente aquella mazmorra y observaban cómo la puerta comenzaba a desvanecerse delante de ellos. Yuseok le dijo al prota que ahora sí eso se había terminado de verdad. El prota le dijo que así era, aún así se encontraba observando algo detenidamente. El prota llamó la atención de Yuseok y le dijo que si dijera que iba a formar un gremio, el chico ni siquiera dejó que el prota terminara de hablar y le dijo que se iba a unir de inmediato. El prota le recordó que todavía no había terminado de hablar. Yuseok le dijo al prota que no importaba, ya que si era un gremio que él estaba formando definitivamente sería divertido, ¿o no? Además, esa era la impresión que él tenía del prota. El prota le preguntó que a qué se refería con impresión, además no había dicho que lo iba a incluir. Mientras se retiraban, Yuseok le dijo al prota que no tenía que hablar de esa forma ya que acababa de intentar reclutarlo, él lo sabía todo. El prota le pidió que se alejara un poco de él. Ahora nos comienzan a relatar que en ese momento nadie lo sabía, que el pequeño gremio formado por dos hombres en broma se convertiría en el gremio más prestigioso de Corea del Sur. Por supuesto, de una mala manera. Además, en ese momento el prota invitó a su compañero a comer carne de res, pero el chico le preguntó al prota si acaso él iba a pagar. Enojado, el prota le dijo que si acaso el del dinero no era él. Un rato después, en la oficina de un gran conglomerado, una persona se encontraba enojada. Un hombre gritaba que eso no es un asunto diferente. Nos encontramos directamente en la oficina del presidente. Esta persona es el presidente del grupo Hanseok, John Sang-soo. Enojado, el hombre gritaba que había dicho que se encargaría de criar a Jong Hee-young, el líder del gremio que acaba de morir. Vamos a llamarlo Bait para acortar porque su nombre me causa demasiado fastidio. El hombre le dijo que esa era una clara violación del contrato, llamando la atención del rubio que estaba delante, Choi. Su nombre completo es Choi Min-hyu. Choi lo observó de reojo y le preguntó que a qué se refería con violación. ¿Acaso estaba bromeando con él? ¿Qué era lo que estaba diciendo? El presidente le preguntó si acaso estaba actuando como si nada hubiese pasado en esa situación. Además, había pasado una semana desde que su hijo y los miembros del gremio perdieron contacto. Y con el contexto claramente, pero entonces Choi lo detuvo y le preguntó que entonces qué se supone que deba de hacer. El presidente le preguntó que a qué se refería. Choi le dijo que había traído a un inútil y lo había convertido en el líder de un gran gremio. Eso debería de ser suficiente, parece que había hecho lo que le habían pagado. El presidente enojado le gritaba que era un completo inútil, además le pedía a todos sus subordinados en la habitación que lo atacaran de inmediato, tenían que matarlo en ese momento. Todos los guardaespaldas eran personas usuarios de habilidades, los cuales se lanzaron al mismo tiempo a atacar a Choi, pero el chico solamente tuvo que abrir uno de sus ojos y liberar algo de su energía. Todos los guardaespaldas en ese momento fueron atados por el cuello con la energía de Choi. Comenzó a estrangularlos lentamente uno por uno. Y mientras se levantaba de su asiento, le comenzaba a llamar la atención al presidente afirmando que, claro, ellos habían hecho un contrato y él lo había cumplido sin problemas. Pero entonces, ¿por qué ese asunto es un asunto tan asqueroso? El presidente le preguntó al chico qué era lo que iba a hacer. Entonces Choi le dijo que si hacía algo así una vez más, entonces no lo dejaría pasar, preguntándole si acaso lo entendía. El presidente temblando le dijo que por supuesto que lo entendía. Choi le sonrió para luego liberar a los guardaespaldas que estaba sofocando. Mientras se retiraba le dijo que le alegraba que lo hubiese entendido. Además le pidió que por favor depositara el dinero prometido ese mismo día. Y además sentía algo de curiosidad por saber quién había tumbado a Bait. Luego nos comienzan a relatar que el gremio Bait había desaparecido. La repentina desaparición de un gremio ha estado generando incontables rumores y leyendas.
Y los radares, por supuesto, y los medios de comunicación también estuvieron quitados por un tiempo. Cuando se habla de radares, se habla de las personas que utilizan la aplicación Radar y se la mantienen todo el tiempo en los foros comentando y hablando de diversos temas, así que espero lo tengan presente para cuando lo mencione más adelante. Mientras todo esto ocurría, se nos sigue mencionando que en medio de las innumerables cantidades de nuevos gremios y portadores de habilidades que surgían todos los días, el nombre de Byte empezó a ser olvidado. Cambiando de escena en un patio bastante oriental, una persona comenzaba a mencionar que entonces estaba bien, no habrá problemas si mantenía un perfil bajo. El prota continuó relatando que no habría consecuencias que temer, ya que todos los miembros molestos habían desaparecido de la escena, y además terminó subiendo de nivel gracias a esa pelea. Y tuvo la suerte de vender todos los objetos robados, y ahora estaba comiendo una comida muy cara. Yuseok le dijo al prota que entonces todo había salido bien, entonces ¿qué era lo que tanto le molestaba? El prota le dijo que fue el título que obtuvo, ese era realmente el problema. El título es desgarrador de órganos crueles. La idea de que los monstruos no tienen familia es un prejuicio, y ese título solamente es entregado al prota por la forma increíblemente cruel en la que ha destruido a innumerables hogares. El efecto aumenta la fuerza en 2 puntos. Y la hostilidad de disrupción hace que el portador del título cause un temor instintivo en los demás. Al leer eso, el prota dejó sus palillos sobre la mesa y se preguntaba si acaso no eran los efectos de los títulos no activados los que se aplicaban parcialmente. Enojado, el prota gritaba que con la cara que tenía últimamente ya estaba bastante estresado, y ahora con eso lo iban a malinterpretar aún más. Yuseok le dijo al prota que no estaba siendo malinterpretado, ya que es una persona cruel de todos modos, y no tenía de qué preocuparse, ya que no hay mucha diferencia. En ese momento el teléfono del prota comenzó a sonar. El prota tenía el número guardado completamente diferente y al contestar llamándolo por el nombre de aquella persona le respondió Kim Le-hyun. Le dijo al prota que ya sabía que sonaba parecido a otra persona, pero por favor no tenía que llamarlo de esa forma, preguntándole al prota si acaso recordaba la promesa que le hizo antes. Confundido, el prota le preguntó que a qué se refería. Kim le dijo al prota que sabía que eso iba a pasar, lo de encontrarse con su líder de gremio, y esperaba que pudiese llevarse a cabo lo más pronto posible. Preguntándole al prota que a qué hora le podría venir bien. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el gremio Dangun. El prota se encontraba en el ascensor subiendo directamente al piso 12, preguntaba si acaso de verdad estaba bien, preguntando si acaso llevar a alguien así como ese, refiriéndose a Yuseok. Quien le dijo al prota que es algo que el líder del gremio había autorizado. Yuseok le dijo al prota que algo como eso sonaba un poco fuerte. A pesar de todo, él y Han Se-yeon se conocen. El prota le dijo que era curioso que llamara a una persona de forma tan afectiva, preguntándole que cómo se conocieron exactamente. El chico le explicó al prota que se habían conocido en un evento social antes. El prota se preguntaba quién era esa persona. El prota le dijo que, por cierto, un evento social pensaba si acaso el líder del gremio también provenía de una familia rica. Y además es graduado del tutorial, el mundo era realmente injusto. Cambiando de escena nos encontramos en la sala de recepción donde Kim se encontraba tocando la puerta llamando la atención del líder del gremio, el cual les dio autorización para entrar. En eso, al abrir la puerta comenzaron a ingresar, pero el prota se dio cuenta de la mujer que tenía delante, la cual rápidamente le dio la bienvenida. La mujer se presentó en ese momento, su nombre es Han Se-yeon, la líder del gremio Dangun. El prota le estrechó la mano y le dijo que por supuesto, presentándose de igual forma. La mujer le dijo al prota que estaba encantada y además había escuchado mucho de él a través de Le-jun. Yuseo terminó saludando a la chica, mientras que Kim le mencionaba que se iba a retirar en ese momento. La mujer le dijo a Kim que entonces le agradecía por su esfuerzo, además de por supuesto saludar a Yuseo, que el cual hacía tiempo que no veía. Fue entonces cuando la mujer le pidió al prota que tomara asiento. En ese momento, luego de sentarse, el prota le agradeció por lo que había hecho una vez más, ya que de alguna manera iba a devolverle el favor. La mujer le dijo que no había sido algo difícil de hacer después de todo, así que no tenía que preocuparse por eso. El prota le dijo que no, ya que no le gustaba quedar en deuda con nadie, además de qué se trataba, para qué quería hablar con él. La mujer le preguntó si acaso iban a ir directo al grano. El prota le dijo que ambos estaban ocupados, ¿o no? La mujer le dijo al prota que pensó en primero ofrecerle algo de té, y si le hablaba de esa manera entonces no lo iba a rechazar. Llamando la atención del prota por su nombre completo, le preguntó si acaso no le gustaría unirse a su gremio Dangun y trabajar con ellos. El prota sin dudarlo le respondió que no le interesaba para nada. Fue entonces que la conversación se detuvo por unos momentos, y la mujer simplemente pudo contestar con un «Ah, ya». El compañero del prota le dijo que era realmente tajante, preguntándole si acaso iba a seguir así. El prota le preguntó si acaso lo parecía de esa forma, mientras que la mujer le dijo que no tenía de qué preocuparse, ya que de hecho agradecía que lo dijera tan directamente, hacía las cosas mucho más fáciles. El prota le dijo que era bueno que sea así, además de todos modos de alguna forma intentaría devolverle el favor, y si alguna vez necesitaba ayuda no tenía que dudar en contactarlo.
La mujer le dijo al prota que no tenía que preocuparse demasiado por eso, ya que no es una mala inversión para ellos tampoco. Que le debieran algo sea la ayuda de un tipo tan fuerte, si es necesario, entonces lo contactaría. El prota le dijo que siendo muy sinceros qué tipo de problemas podría haber para que él ayudara al gremio número 1 del país, pues en qué podía ayudar. Y por supuesto, si podría ayudar en algo estaría encantado de hacerlo. La mujer llamó la atención del prota y le preguntó que cuánto creía que duraría la paz actual. El prota comenzaba a pensar en esto, la paz. La mujer le explicaba que en ese mundo lleno de mazmorras y criminales, ¿acaso eso es todo lo que pueden llamar paz? El prota pensó que aún así era cierto y quizás ella también pudo haber visto esa cosa. La escena del tutorial de nivel 8. Comparado con eso, uno podría decir que ahora estaban viviendo en paz. El prota le dijo que la verdad no lo sabe, y aunque le preocupa no es algo en lo que puede enfocarse ahora mismo. Lo único que podía hacer era fortalecerse, y esa es la única preparación que tenía. Y además, aún quedan 5 años hasta la llegada o la unión a la dimensión Haken o algo así. La mujer al escuchar las palabras del prota se quedó en silencio para luego decirle que eran 3 años. Dentro de 3 años como mucho aparecería un país cuya existencia estará en peligro. Y no tendrían demasiado tiempo. El prota le preguntó que en qué se basaba esa certeza. La mujer le dijo al prota que no podía darle los detalles, pero había una entidad divina que conocía todo eso. Esto rápidamente llamó la atención del prota. La mujer le dijo que de hecho tenían personas capaces de comunicarse con esas entidades. El prota se preguntaba si acaso se refería al administrador, ¿y acaso decía que había alguien que podía hablar con él? La mujer le preguntó al prota si acaso en realidad él no lo había notado ya. La dificultad de las mazmorras ha aumentado de manera alarmante, y por otro lado el crecimiento de los usuarios de habilidades se había estancado completamente. El prota pensaba que no se había dado cuenta de eso en realidad. El amigo del prota le dijo que bueno, algo hay que decir por todo eso, y es que los usuarios de habilidades se hacen más fuertes cuanto más riesgos toman. Por esa misma razón, disparar con una pistola no tiene tanto efecto. El prota le preguntaba si acaso era así. Por esa misma razón no hay usuario de habilidades que utilicen armas de fuego. El chico le explicó al prota que aún así, con los arcos o las ballestas, a diferencia de las armas de fuego, sus niveles sí aumentan. Y parece que hay muchas teorías al respecto. La mujer le dijo al prota que así era. Al final, los que podrían resolver la situación actual serían las personas como el prota, que tienen fuerza y audacia. Además, le dijo al prota que él podría ser un héroe. El prota le dijo que no quería decirlo por sí mismo, pero él no es precisamente un tipo bueno. Aunque ella ya lo sabe, por eso estaban hablando, porque lo ayudaron para que él pudiese lidiar tranquilamente con aquellos tipos problemáticos. La mujer le dijo al prota que esos desechos no le interesaban, cosa que llamó la atención del prota. La chica continuó mencionándole que al final son personas que no ayudan en nada a la supervivencia de la humanidad y no valen ni siquiera la pena. Además, afirmaba con total seguridad que para la humanidad una sola persona como el prota valía más que 100 de esos tipos. El que protege al mundo no es un hombre virtuoso, sino el más fuerte de todos los hombres. Un rato después, Kim terminó llegando a la oficina del líder del gremio. La mujer se encontraba sentada esperándolo. Le preguntó si acaso los había acompañado hasta el final. El chico le respondió que así era, y lo vio subir al coche y se aseguró de que se fueran. Aún así le preguntó a su jefa que qué le había parecido, y cuál fue su impresión después de verlo en persona. La mujer, comenzando a pensar en la situación, le dijo que definitivamente fue incluso mejor de lo que ella se esperaba. Quien le preguntaba si acaso quería decir, pero la mujer lo interrumpió y le dijo que era exactamente eso. Aunque fuese solamente por un momento, cuando le mencionó al administrador le vio que sus ojos titilaron un poco. La mujer afirmaba que esa persona es un graduado del tutorial. Cambiando de escena, nos comienzan a hablar sobre las mazmorras de rango E y D. Aunque solamente hay una letra de diferencia, hay una gran brecha entre ambas. No solo la fuerza y el número de los monstruos, sino que la mayor diferencia es la diversidad de monstruos que aparecen dentro de la mazmorra. Especialmente en esta mazmorra de rango D, el laboratorio de Dayans. Es donde esa diversidad se maximiza aún más. El prota había acabado con todos los monstruos que se encontraba en su camino. Comenzó a pensar que normalmente tanto los monstruos comunes como el jefe eran del mismo tipo, por lo que era fácil acostumbrarse, pero allí tenían algo completamente diferente. Hay tantos tipos que le molestaba bastante, y además las debilidades y los métodos de ataque son completamente distintos en todos. Aún así, el prota alzando su mirada preguntaba qué era lo que tenía delante ahora. Justo delante del prota se encontraba un ogro quimera orco. Hasta el momento el prota se había estado enfrentando a orcos, guerreros orcos y grandes guerreros orcos.
La criatura observó al prota fijamente, mientras que el chico le dijo que esa proporción no se veía para nada bien. ¿Y de verdad se le ocurrieron ponerle una cabeza de goblin al cuerpo de un ogro? ¿Acaso eso no era algo como nerfearlo o algo parecido? Aunque también recordó algo bastante importante. El prota le preguntó si acaso quería unirse a su gremio, afirmando que había hecho una apuesta con John Seong sobre quién encontraría primero a un candidato para miembro del gremio. Pero el monstruo, incapaz de razonar con el prota, alzó su pesado martillo con el objetivo de acabar con el chico. En el momento en el que atacó, el prota terminó esquivando su ataque y se alzó por el aire. Observando a la criatura, le dijo que si no quería entonces tenía que decírselo, afirmando que no tenía que pasarse de esa manera. El monstruo, al ver que el chico se encontraba completamente ileso, le rugió para luego terminar vomitándole algo directamente a la cara. El prota, utilizando una de sus habilidades explosión de maná, rápidamente deshizo todo aquello que iba lanzado directamente hacia él y aterrizando detrás del monstruo afirmaba que eso le parecía demasiado asqueroso. El prota observó de reojo a la criatura y al mismo tiempo se dio cuenta de que lo que había escupido no era algo común, pues era un ácido corrosivo. Además, el prota pensaba que la piel también parecía demasiado gruesa y su tamaño no es suficiente. Pero como es una persona de pensar, siempre ha encontrado la respuesta para ese tipo de situaciones, afirmando que entonces la respuesta era su martillo y lo iba a tomar. Cambiando de escena, al parecer en la misma mazmorra, un chico le mencionaba a su compañero que había estado escuchando los gritos de un monstruo desde hace bastante rato. El chico del frente preguntaba si acaso alguien estaba cazando, aunque para ello solamente tenían que preocuparse por la mesada que tenían justo delante, mostrándonos a aquella chica arquera que vimos cuando el prota estaba buscando a King en la Academia de Habilidades. La chica se encontraba rodeada y preparada para pelear en cualquier momento. Aquel chico de antes comenzaba a reír a carcajadas y mencionaba que por eso le gustaban tanto los calabozos. El compañero con la lanza le dijo que si acaso no había escuchado algo extraño. Su compañero con la espada le preguntó que a qué se refería, qué era ese sonido. Es en ese momento que vemos como el gigantesco martillo era arrastrado mientras que alguien comenzaba a cantar lo siguiente: amigo, no tienes que preocuparte por el sonido de la casa, afirmando que venía un pájaro, siendo este el prota el que venía cantando. Todos se dieron cuenta de él inmediatamente. El prota, acercándose a ellos con aquel gigantesco martillo que era incluso mucho más grande que él, afirmaba que venía y olía a esos malditos basuras criminales de tercera categoría que se podían golpear sin problemas. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.